Hola, buenas tardes a todos. Buenos días en México. Muy buenos días. Gusto verles. Nuestro último encuentro y con esto cerramos este curso. Ya nos habíamos acostumbrado, a vernos una vez por semana. Luego uno se termina echando de menos, pero bueno, han sido cinco sesiones también muy, muy productivas y bueno, por ambos lados, ¿no? Yo estoy muy contenta con las contribuciones que han hecho nuestros expertos, pero también haber escuchado las suyas, ¿no? Entonces ha sido una ocasión de mutuo aprendizaje. Bueno, pues nada, ya estamos todos casi en modo vacaciones de Navidad, cerrando muchos temas, ustedes imagino también en los trabajos y cansados también de este año que ha sido también particularmente difícil, ¿no? Les agradezco este esfuerzo adicional. El webinar de hoy tiene dos objetivos. Uno es escuchar los resultados de los investigadores de la Universidad de Coahuila, que ya creo que están también con nosotros en el chat. Y voy a pasarle ahora la palabra a la coordinadora del proyecto, Ninel Escobar, para que los presente más adecuadamente. Y después, en una segunda parte, lo que queríamos es oír también sus propuestas de trabajos finales, que nos han llegado ya algunos y que hemos ya leído y estudiado, pero creo que es un momento importante que lo podamos compartir todo el grupo. Hay personas que aún no entregaron, yo les invito a hacerlo. Queda abierta la plataforma, entonces les invito a completar este proceso. Y bueno, nos estructuramos después con los tiempos, pero yo diría que primero vamos a dar paso a la contribución de la Universidad de Coahuila para después organizar los tiempos con ustedes. Sé que hay algunas personas, Margarita me escribió que tienen que salir pronto, entonces queremos también escucharles y les daremos quizá la palabra en primer lugar. Y creo que quedará tiempo, Margarita. Ustedes tienen a las 10, hay 45, ¿verdad? Que marcharse, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, la secretaria tiene una reunión a las 10. Ok. O sea que tenemos, sí, yo creo que estamos en los tiempos porque más o menos con la universidad utilizaremos una media hora, ¿verdad? Y algunos minutos para preguntas. Okay. Muy bien, pues gracias, Ninel. Entonces, si tú quieres presentar a los colegas de la universidad. Sí, gracias, María José. Como recordarán al principio de este curso, les platiqué de la estructura del proyecto, creando condiciones habilitadoras para la transición justa lejos del carbón en México. Y el primer componente de este proyecto es los insumos científicos, el desarrollo de insumos científicos para este diálogo social sobre la transición justa. Y uno de los elementos más importantes de este componente científico, pues es esta investigación que están realizando el doctor Alejandro Dávila Flores y la doctora Miriam Valdés, ambos investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, para entender cuáles son los impactos o cuáles serían los impactos económicos en términos de creación de empleo y de derrama económica, de posibles escenarios hacia el futuro de la producción de carbón y de la generación de electricidad a base de carbón, así como la identificación de oportunidades económicas para la diversificación productiva de la región. Para no extenderme mucho más, yo quiero darles ya la palabra para que ustedes presenten. Habíamos pensado 20 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas. Entonces, yo les aviso si quieren, Miriam y Alejandro, cuando estemos cerca de ese tiempo. Y les cedo el micrófono de una vez. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Tengan todos. Estamos aquí contentos de compartir los avances de nuestro proyecto de investigación. Estoy intentando aquí compartir la presentación. Me dicen, por favor, si la pueden visualizar. Ya se ve. Sí, yo la veo también. ¿Ya está ahí? Ya está. Muy bien. Bueno, pues como se indica en el título de la presentación, estamos en este momento presentando a ustedes algunas de nuestras reflexiones sobre los escenarios económicos de la transición justa de carbón en México.
Esta investigación, como ya se señaló, pues está siendo coordinada por WWF con apoyo del programa de asistencia técnica UK Pact. Bueno, hablemos primero de algunos antecedentes y justificación. Como ustedes saben, la Ley de Transición Energética en México se ha planteado metas escalonadas en el tiempo para incrementar la contribución de energías limpias en la generación de electricidad al 25% en el 2018, al 30% en el 2021, 35% en el 24% y 43% en el 2030. El valor observado en el 2018 fue del 23.2, nos quedamos por debajo de esa meta y desafortunadamente en el tiempo reciente nos hemos ido rezagando un poco con respecto a las metas planteadas por México ante organismos internacionales. En el 2017, México firma la Alianza para la Eliminación Progresiva del Carbón, comprometiéndose a reducir gradualmente su uso para la generación de electricidad. En el 2018 se adopta la Declaración de Silesia, reconociendo la importancia de las políticas de solidaridad y justicia para facilitar la transición energética a tecnologías bajas en emisiones. El año pasado, México se une a la Climate Action for Jobs Initiative, comprometiéndose a impulsar políticas justas de transición energética. Obviamente todos estos compromisos están dentro del marco de lo que se acordó en la conferencia COP21 en la ciudad de París. El último inventario nacional de gases de efecto invernadero en el 2015 nos informa que el monto global de emisiones de gases de efecto invernadero en México ascendió a 683 millones de toneladas de CO2 equivalentes, con emisiones netas de 535, porque hay absorción de la vegetación de 148. Y los dos sectores con mayores emisiones de gases de efecto invernadero pues son el transporte y las industrias de la energía. Estas dos representan prácticamente el 50% de las emisiones. En el caso de las carboeléctricas, hay 3 establecidas en el país, 2 localizadas en Nava, Coahuila, con una capacidad instalada combinada de 2.600 megawatts, una en Petacalco, con 2.778 de capacidad instalada. Y al cierre del 2018, México reportó una capacidad instalada de generación eléctrica acumulada de 70.053 megawatts. En el 17, la generación total de esas plantas fue de 317.278 gigawatts, de las cuales poco menos del 10% fue aportada por las carboeléctricas. Sin embargo, sus emisiones son 2 veces más importantes en términos proporcionales, pues esas 3 plantas carboeléctricas por sí solas aportaron un poquito menos del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico. En la COP21, México estableció una contribución nacionalmente determinada, NDC por sus siglas en inglés, para reducir hacia el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% con respecto al nivel que alcanzaron en el 2015. El sector eléctrico debe aportar aproximadamente el 50% de ese esfuerzo. Afortunadamente, hay una condición favorable para el reemplazo gradual de las carboeléctricas para alcanzar las metas de reducciones de gases de efecto invernadero. Porque en información más reciente, los costos nivelados que corresponden al valor actual de precio de producción de la electricidad durante la vida útil de una planta
incluida su construcción, operación, mantenimiento y costos de combustible. Estos costos nivelados, en el caso de la generación con sol y viento, son inferiores a los de las tecnologías convencionales más competitivas en términos de costos, carbón y plantas de gas de ciclo combinado. Y sin embargo, la generación con carbón pues tiene otra característica, que es de las tecnologías con más altas emisiones de gases de efecto invernadero. Los valores aparecen en la parte baja de la lámina. En ese contexto nos planteamos básicamente 4 objetivos con nuestra contribución. Primero, medir la importancia económica de las centrales carboeléctricas mexicanas. Segundo, cuantificar las consecuencias económicas de la reducción total o parcial de sus actividades. Tercero, hacer el análisis de esos impactos en 3 ámbitos territoriales. El estado de Coahuila, que es sede de 2 de las 3 plantas carboeléctricas existentes en México, y también sede de los yacimientos que alimentan fundamentalmente la producción de carbón mineral en el país. El 99% del carbón de origen nacional se produce en el estado de Coahuila. Pero también ver qué ocurre con esas variables bajo esos escenarios en el resto del país y en la economía mexicana en su conjunto. Y finalmente, proponer algunas estrategias de reestructuración económica que faciliten la transición justa del carbón hacia energías renovables, especialmente en el estado de Coahuila. Con estos objetivos se construyó un modelo económico multisectorial e interregional alimentado con datos de matrices regionales y nacionales de contabilidad social para hacer las cuantificaciones correspondientes. Empecemos por ver cómo está estructurada la oferta doméstica e importada de carbón en México. En Coahuila, ya lo señalé, hay 2 carboeléctricas que en conjunto representan poquito menos del 50% de la capacidad instalada que tienen las plantas que generan electricidad con carbón. Las 2 plantas que están establecidas en el territorio de Coahuila tienen la característica de que operan fundamentalmente con carbón de origen nacional. Y el 99% de la oferta de carbón térmico nacional, que en el 2018 ascendió a poquito menos de 7 millones de toneladas, se produce en el estado de Coahuila. A la derecha ven un mapita en donde aparece en gris la localización de los yacimientos de carbón y podrán ver que la mayor parte está en la superficie territorial del estado de Coahuila y hay una pequeña franja en verde en el noroeste del estado de Tamaulipas. Pero el 99% de la oferta de carbón térmico es de origen nacional y específicamente del estado de Coahuila. La oferta total fue de 14 millones de toneladas. Quiere decir que la oferta importada de carbón fue de poco más del 50%, en 3/4 partes proveniente de Colombia y el resto fundamentalmente de los Estados Unidos. Este carbón se estaba utilizando hasta hace pocos días para operar la planta de Petacalco, localizada en el municipio de La Unión, en el estado de Guerrero. En el caso de Coahuila, el vínculo entre la minería del carbón y la electricidad producida con el mismo amplifica los impactos económicos y sociopolíticos de una transición justa hacia las energías renovables, porque la minería de carbón es fuente de trabajo y sustento para miles de familias, específicamente en el noreste del estado de Coahuila. Veamos ahora cómo está la demanda de carbón nacional. Esta actividad generó un Producto Bruto en 2018 de 18,061 millones de pesos. Si nosotros excluimos los inventarios que fueron
de poco más del 10%, lo que en sí ilustra las dificultades que atraviesa la industria para acomodar en los mercados su producción. Si nosotros excluimos los inventarios, nos resta un poquito menos del 90% de la producción. Casi la mitad de el 45% de ese resto se destina a ventas de carbón para generar electricidad y otro tanto, 43.2%, a la producción de coque para los procesos de fundición de acero que se realizan en la acerera establecida en Monclova, en el centro del estado de Coahuila, que es Altos Hornos de México. El 10.2% se utiliza en la industria petroquímica y el 1% para usos propios de la industria. Aquí tenemos una dificultad adicional en este proceso de transición y en particular una situación muy difícil para la minería del carbón, porque enfrentan una contracción sustancial en los dos principales de mercado de destino, que son las carboeléctricas de Nava, en el caso del carbón térmico, y la acerera AMSA, en el caso del carbón de coque. En el caso, por ejemplo, del carbón de coque, bueno, vamos a ver primero algunos datos de la minería del carbón en términos del valor de la producción bruta y sus tendencias en los últimos años. Ustedes pueden ver en la línea azul cómo el valor de la producción de carbón tuvo una tendencia al incremento hasta alcanzar su nivel máximo en 20.198 millones de pesos en el año 2014. A partir de esa fecha, ha experimentado una tendencia a una contracción acelerada que ha implicado la pérdida de casi un tercio del valor de producción, es decir, una caída a tasas anuales de menos 6.1%. En el empleo ha ocurrido algo similar. Del 2003 al 2011 una tendencia al incremento, pero desde esa fecha al 19 se ha perdido prácticamente un tercio del empleo en esa actividad, es decir, poco más de 3,000 empleos. En el caso de la producción de carbón de coque, hay paralelismos importantes con el carbón térmico. La oferta total es de 2.300.000, casi 2.400.000 toneladas. Y la nacional es aproximadamente la mitad, la otra mitad son importaciones. Las importaciones vienen de Colombia y los Estados Unidos y se utilizan para alimentar, o se utilizaban para alimentar la carboeléctrica de Petacalco. En el caso del estado del carbón doméstico, en el 2018, el 100% de la oferta nacional se origina en Coahuila. Y en el caso de la industria siderúrgica y en particular en Altos Hornos de México, ha habido dificultades recurrentes en años recientes, la sobreoferta internacional de acero, las importaciones desleales provenientes fundamentalmente de Asia, políticas proteccionistas agresivas por parte de nuestro principal socio comercial y más recientemente la depresión económica desencadenada por la pandemia. En la gráfica que ven al lado derecho, lo que visualizamos es el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en las plantas, en los complejos siderúrgicos existentes en México. Y hemos llegado en los meses de abril y mayo a niveles de utilización inferiores al 50%. Ese es el contexto general. Ahora, ¿cuál es la capacidad que tenemos en Coahuila de generar electricidad? En el 2018 teníamos una capacidad instalada de 4.900 megawatts, el 53% de las dos carboeléctricas, el 17.3% en plantas solares y fotovoltaicas, el 11.7% en plantas de ciclo combinado, el 8.1% en eólicas y el 9.8% restante se distribuye en las tecnologías descritas en el cuadro que está a la derecha de esta lámina. Lo que llama la atención es el gran dinamismo en la generación con sol y viento.
pues los proyectos asignados en subastas realizadas en los años del 2015 al 2017, ya en el 2018 tenían operando 5 plantas con una capacidad de 1.248 megas, y en este año habrá 5 plantas más ya operando o en procesos de prueba, y el 2021 se contempla el término de la construcción de una adicional. De manera que hacia finales del 2021 habrá 11 plantas centrales y solares y eólicas con una capacidad de 1.877.24 megawatts. Esta capacidad es casi 3/4 partes de la que tienen las 2 carboeléctricas establecidas en Coahuila. Sin embargo, su capacidad de generación es menor porque son tecnologías que tienen un menor factor de planta, en la medida en que la disponibilidad de viento o sol es variable. Si vemos los datos de la generación, en el 2017 las carboeléctricas aportaron poco menos de 2/3 del total, las plantas de ciclo combinado 14,4, y las solares y eólicas elevan este porcentaje hasta el 95.3, pues generaron el 18.2% del total de la electricidad en el estado. Veamos ahora la oferta doméstica y la estructura de costos tanto de la generación de electricidad en México y en Coahuila. El valor bruto de la producción fue de 603,000 millones, con una ocupación de 98,298 personas. Y se compraron insumos domésticos por 122,890 millones e importados por 91,705 millones. Si vemos a la derecha la estructura de las compras internas, lo que vemos es que el 55.3% de las compras internas que realiza la actividad de generación eléctrica corresponde a la compra de combustibles fósiles, petroquímicos, combustóleo, gas y carbón. También predomina en el caso de los insumos importados, que fueron importaciones por 91,700 millones de pesos, también predominan las importaciones de energía primaria, combustibles fósiles, en particular carbón y gas. En el caso del estado de Coahuila, la generación de electricidad tuvo una producción bruta de casi 21,000 millones de pesos, dando empleo a 3,406 personas. Las energías limpias, hidráulica, eólica, solar, energía y cogeneración, sumada a la carboeléctrica, aportan más del 80% de la capacidad de generación en el estado. Estas tecnologías tienen la particularidad o bien de que la energía primaria es de libre acceso, en el caso del viento, el sol o las caídas de agua, o su oferta, en el caso de las carboeléctricas, es de origen estatal. Esto proporciona a la generación de electricidad en el estado de Coahuila un alto grado de autosuficiencia en lo que corresponde a los insumos necesarios para la producción y condiciona una participación muy alta del carbón en las compras intermedias por un monto de casi 6,500 millones de pesos, que fue lo que compraron las carboeléctricas en el 2018, las establecidas en Coahuila. Si analizamos la estructura de ventas a nivel nacional, la actividad destina 3/4 partes del valor de su producción a ventas intermedias, en la medida en que la electricidad es un insumo transversal que es empleado por absolutamente todas las actividades productivas. De ahí que sea un insumo estratégico para la economía del país. Y una 1/5 parte se destina al consumo de los hogares, con exportaciones del 0.8% del valor de su producción. A la derecha viene el porcentaje de distribución de las ventas intermedias, resaltando las compras de electricidad que realizan el comercio, el menudeo, las metálicas, las industrias metálicas, la industria alimentaria y la petroquímica. En el caso de Coahuila, lo que podemos ver es que es autosuficiente e incluso exporta un porcentaje elevado de su producción de electricidad que nosotros estimamos en un 37% de su valor.
Ese lo exporta a actividades productivas establecidas en el resto del país, el 25.5%, a los hogares establecidos en otras partes del país, el 10.4%, exportaciones, el 1.1%, y el 56.7% restante lo destina al mercado estatal, fundamentalmente a actividades productivas, el 38.5%, y a los hogares, el 18.3%. Veamos ahora finalmente los impactos económicos del cierre de las carboeléctricas existentes en México. Sabemos que existen dos en Nava, una en Petacalco. Los impactos en los grandes agregados económicos, sería el valor de la producción bruta, el PIB y el ingreso en los hogares. Y vamos a ver estos impactos en tres ámbitos territoriales: Coahuila, resto del país, México, y bajo 5 escenarios de cierre: el cierre de la planta Carbón 2, el cierre de la planta Río Escondido, el cierre de las 2 plantas establecidas en Coahuila, el cierre de Petacalco y el cierre conjunto de las 3 centrales. Los efectos agregados son relativamente moderados, especialmente en el resto del país y en el conjunto de la economía mexicana, donde el efecto sobre los agregados a nivel nacional es muy bajo, pero con impactos sectoriales en las actividades de minería de carbón y generación de electricidad muchísimo mayores, como lo veremos más adelante, especialmente en las regiones carboníferas y norte del estado de Coahuila. A nivel de la economía del estado, el cierre de las 3 plantas produciría una caída en el Producto Bruto del 1%, en el PIB del 1.2% y en el ingreso de los hogares del 1.1%. El escenario de cierre de las 3 plantas genera los mayores impactos en Coahuila, como ya lo señalamos. El impacto en Coahuila es, en el caso del producto, 7.4 veces mayor al que se observa en la economía nacional. En el caso del PIB es 8.4 veces mayor y en el caso del ingreso de las familias, 8.7 veces mayor. La salida de Petacalco tiene un impacto marginal en las 3 variables en el caso del estado de Coahuila y poco significativa a nivel nacional. La salida de Carbón 2 tendría mayores consecuencias en Coahuila que el cierre de Río Escondido, lo mismo a nivel nacional, aunque en una proporción muchas veces menor. Veamos ahora los impactos esperados en el empleo. Los efectos sobre el empleo son proporcionalmente menores a los observados en la producción bruta, el PIB y el ingreso de los hogares, por una característica que tienen estas 2 actividades, que son muy intensivas en capital. Usan pocos recursos de trabajo por unidad de producción. La salida de las 3 carboeléctricas representaría la pérdida de 12.565 empleos a nivel nacional, de los cuales 5.064 ocurrirían en el estado de Coahuila y el resto en el resto del territorio nacional. En términos relativos, contra el personal ocupado total en esas economías, la proporción sería pequeña y proporcionalmente mucho más importante en el caso del estado de Coahuila. Ahí está la tabla con los números para que puedan verla posteriormente con más calma. Veamos ahora los impactos sectoriales en estas variables. La salida de las 3 carboeléctricas representarían una pérdida en el valor de la producción del sector de 53.502 millones de pesos. Y esa cantidad representaría apenas el 0.13% del total del Producto Bruto de la economía mexicana en su conjunto. Un 36% de esa contracción, es decir, 19.260 millones de pesos, ocurriría en el estado de Coahuila, el resto en las otras 31 entidades federativas. El ajuste en la economía de Coahuila sería de mucho mayor proporción que la participación de Coahuila en la población y el PIB nacional. Y en la gráfica de la derecha pueden ver los impactos sector por sector en el caso de la producción bruta. Podemos ver cómo los impactos se concentran fuertemente en generación de electricidad y
en la minería del carbón. Luego vienen los impactos sobre el empleo. Voy a pasar muy rápido estas láminas porque ya estamos sobre el tiempo, pero ustedes podrán regresar con más calma y ver los impactos en las variables del empleo, en los 3 espacios, en los 5 escenarios, los impactos en el valor agregado, los impactos en los salarios y en el excedente bruto de explotación. Y todos estos impactos de contracción de la actividad productiva y en la generación de valor agregado, finalmente afectan los flujos de ingreso que perciben los hogares en el Estado y en el resto del país. La afectación a nivel nacional sería sobre el ingreso de las familias de 20,039.5 millones de pesos, casi un tercio en hogares del estado de Coahuila y los 2/3 restantes en el resto del país. También es interesante observar que en el caso del cierre de las plantas en el estado de Coahuila, los efectos relativos más importantes ocurrirían en los 3 deciles de más bajos ingresos y en el decil superior. Esto marca un patrón diferenciado con lo que ocurre en el resto del país, en donde los impactos son proporcionalmente crecientes en la medida en que pasamos hacia rangos de ingreso superiores. También esto afecta la menor disponibilidad de ingreso, afecta los montos para el consumo, el ahorro y el pago de impuestos. En el caso de Coahuila, estimamos que habría una contracción en los niveles de consumo de 4,831 millones de pesos, que representaría, digamos, el 63% del ingreso que dejaron de percibir los hogares de Coahuila, porque la proporción del ingreso que destinan al consumo los hogares en Coahuila es del 63.6%. En el resto del país es el 73% y en México es el 72.7%. Tenemos patrones de consumo similares y los sectores más afectados por la contracción del consumo en las magnitudes ya señaladas son los que aparecen en la lámina que está presente al lado derecho. Nos vamos rápidamente a algunas conclusiones. Descarbonizar el transporte y las industrias de la energía es indispensable para alcanzar las metas de reducción de gases de efecto invernadero. En el sector eléctrico es necesaria la transición fluida desde tecnologías de generación de electricidad con combustibles fósiles hacia métodos basados en energías limpias y renovables. Por voluntad propia y ante la perspectiva de las graves consecuencias del cambio climático, México estableció compromisos ante la comunidad internacional, entre ellos la sustitución de las centrales eléctricas que operan con carbón por plantas con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. En Coahuila operan 2 plantas con carbón producido en la propia entidad. La minería de carbón proporciona empleo e ingreso a miles de hogares en el noreste de Coahuila. Estas instalaciones tienen una vida útil de 40 años. Río Escondido inició operaciones en septiembre de 1982, en tanto la de Carbón 2 lo hizo en noviembre del 93. De forma que la primera está próxima a cubrir su ciclo productivo, en tanto a la segunda le restan 13 años más. Petacalco puede operar alternativamente como combustóleo y carbón. Recientemente cambió su fuente de energía primaria de carbón a combustóleo. Si el costo de generar electricidad con combustóleo es menor, existe una lógica económica en esta decisión, pues se beneficiaría a la CFE y a Pemex, que podría colocar un combustible que no tiene perspectivas de mercado dadas las restricciones ambientales. Las emisiones de gases de efecto invernadero bajarían marginalmente, pero definitivamente no sería una solución para el compromiso adquirido por México. Le restan 13 años de vida útil. En el 2022, todos los elementos que nosotros vimos desde el punto de vista de las implicaciones económicas y sociopolíticas y el avance en la obsolescencia de las plantas, nosotros consideramos que deben ser tomadas en consideración en la estrategia de salida del carbón. Y proponemos una estrategia que contemple, al término de la vida útil de la planta de Río Escondido,
su salida de la generación de electricidad. En el caso de Petacalco, el cierre gradual a partir del 2022, una unidad al año, tiene 7 unidades para una capacidad de 2.178 megawatts. Y en el caso de Carbón 2, lo que sugerimos es que se respete la fecha contemplada en el programa indicativo del PRODECEN 2018, que visualiza el cese de operaciones de esta planta hacia el 2029. Dar prioridad al establecimiento de plantas eólicas y solares en las regiones en las cuales están asentadas las carboeléctricas, como también lo sugiere el programa indicativo que contempla el establecimiento de plantas eólicas y solares en la región de Río Escondido y en otras partes del estado. La capacidad de generación del estado ha quedado debidamente acreditada con el rápido crecimiento que observamos en la instalación de plantas con estas tecnologías. De manera que se puede visualizar una estrategia de promoción de estas industrias, dando prioridad a las regiones más afectadas para reemplazar los empleos en las actividades de generación de electricidad. También habría que profundizar estrategias de diversificación de usos y mercados del carbón. Recordemos que el carbón térmico representa el 45% del mercado de carbón. Hay otro 65% que está destinado ya sea a los procesos siderúrgicos, a la petroquímica, y habría que visualizar usos alternos para el carbón, alentar energías renovables en la región e impulsar la integración local de sus cadenas de valor a través de la promoción de agrupamientos económicos con potencial. Coahuila es un estado que tiene una vocación manufacturera, especialmente en la metalmecánica, que puede hacer al estado un destino interesante para los procesos de manufactura de componentes relacionados con las industrias de generación solar y eólica. En el caso de otras actividades, pues hay que diversificar algunas de las actividades que tienen presencia en la zona, la industria textil, la agricultura tecnificada y la agroindustria. Y en el caso del agua, que es un factor escaso y valioso, creo que debemos de ser muy cuidadosos de utilizarlo en actividades sustentables, intensivas en la generación de valor y en la creación de empleos. Una alternativa a considerar son los invernaderos con hidroponía y bajo uso de pesticidas. No consideramos que sea conveniente arriesgarlo en una actividad de enclave con impactos potenciales adversos sobre el ambiente, como sería la extracción de gas con técnicas de fracking. Pues muchas gracias. Aquí paramos nuestra presentación. Les pido una disculpa por lo acelerado de la participación, pero era demasiada información para transmitir en muy poco tiempo. Gracias. Gracias, Alejandro y Miriam. Estamos con el tiempo encima, pero realmente asumo que hay varias preguntas de su lado y les gustaría entender más a fondo este estudio. Entonces, lo que les propongo es, por supuesto que nos gustaría también tener su retroalimentación. Entonces, quien esté interesado, voy a organizar una sesión de preguntas y respuestas para analizar el estudio con más detalle. Quien esté interesado en participar en esa sesión, por favor escríbame y yo lo incluyo en esta sesión y así tenemos el tiempo necesario para escuchar sus opiniones y responder preguntas al estudio. Entonces, si quieren, escríbanme en el chat quien quiera que lo invite a esta sesión y podemos pasar ahora directo a las presentaciones, María José. Bueno, muchas gracias, Ninel, y gracias a Alejandro Dávila y a Miriam Valdés por este estudio súper interesante, que la verdad que a medida que avanzaban nos hemos dado cuenta que necesitaría de una sesión completa para escucharles con más calma y para su análisis. Y como es un tema que yo creo que para todas las personas que están en el curso es fundamental entender mejor, pues
muy buena la idea de Ninel de dedicar un monográfico quizá con más calma en enero, ¿no? Cuando terminen las fiestas, y que por favor invítanos también a nosotros, Ninel, porque nos gustaría seguir el tema y ahí quedamos emplazados todos. Entonces pasaríamos a escuchar sus propuestas de proyecto final. Como yo tengo registradas 8 peticiones, ¿no? 8 turnos. Después no sé si hay tiempo y alguna de las personas que no me ha escrito, que todavía no tiene el proyecto terminado, pero ya tiene una idea, pues le podemos dejar algún minuto también para iniciar. Dado que las colegas de la Secretaría de Medio Ambiente tienen algunos problemas de agenda, empezaría con ellas, si les parece bien. La idea es que presenten ustedes durante 5 minutos o incluso algo menos, así ahorramos un poquito de tiempo, y al final hacemos unos comentarios generales y después tenemos el foro del último bloque que abriremos mañana, donde ahí podemos seguir hablando de nuestros proyectos finales, ¿eh? Nos queda siempre como plataforma de intercambio. La idea es que compartan directamente su pantalla y todo el mundo ha preparado 4 slides, y por supuesto Alejandro y Miriam, si pueden acompañarnos, sería súper interesante también que conozcan las propuestas de los participantes del curso, porque todas están relacionadas con algunas de las conclusiones que tú has propuesto ahora en el estudio, ¿no? Han tirado cada uno, según su posición institucional, de un hilo diferente para desarrollar un plan de acción más específico. Entonces, si les parece bien, podríamos empezar con el grupo de Eglantina, Margarita y Carmen, de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Quién va de ustedes a presentar? El micro, Margarita. Eglantina va a presentar. Ok. Que no la veo. Eglantina, ¿tú nos escuchas? No la veo activo el micrófono. En realidad tampoco estoy viendo la pantalla. ¿Cómo es esto? Sí, sí te escuchamos. Ah, aquí, ahora sí, perfecto. No entonces, si vais a empezar vosotras, gracias. Sí, deberíais compartir pantalla. El botón para compartir pantalla lo tenéis en el menú horizontal inferior, es un botón verde, y ahí lo encontráis. Mirad, en la parte, si movéis un poquito el mouse, os aparece un menú horizontal inferior donde pone participantes, chat, y después... Sí, pero no tenemos la... A ver, hay que explicarles que no lo tenemos. Sí. Margarita, tú puedes poner y puede hablar otra persona y poner compartir tu pantalla. Ahí, perfecto. Muy bien, la vemos. Sí. La única cosa que está en modo edición, tendrías que poner modo presentación. Ahí, exacto. Perfecto, pues ya está. Entonces les daríamos 5 minutos y a continuación el resto de los grupos Empleos Verdes para un Desarrollo Sostenible. Bueno, antes que nada agradecer todo lo que hemos aprendido en este curso. Ayer lo comentaba con Margarita y lo he venido comentando con Patti. Nos da una idea muy clara de hacia dónde debemos trabajar, y nosotros tratamos de ver un proyecto que ya está funcionando en Coahuila y que es un proyecto que se trabajó desde la Secretaría de Medio Ambiente en coordinación con la Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias y un grupo de personas que hacían pepena en el relleno, bueno, en el tiradero municipal. Y lo que hicimos nosotros, lo que queremos hacer, le llamamos como al proyecto de la pepena al triciclo, y es el fortalecimiento de un proyecto ambiental que nosotros nos gustaría que sea socialmente justo y también que entre en un proyecto bueno para el medio ambiente y para las personas. ¿Cuál era el problema? En este tiradero al aire libre que tiene la ciudad de San Pedro, había 30 pepenadores con sus familias que vivían en el tiradero. Ahí vivían, ahí pepenaban, tenían obviamente mucho conflicto interno, y ahí diario se depositan un aproximado de 150 toneladas de residuos, y ellos acopiaban lo que podían separar. Obviamente el comprador iba al mismo tiradero y ahí les compraba los precios que él ponía, y nadie sabía cuánto se recuperaba. San Pedro tiene una población de aproximadamente 90,000 personas.
de los cuales pues es la distribución entre hombres y mujeres, es más o menos la misma que en el resto del país, 51% de mujeres, 49% de hombres. Este proyecto inició desde el 2014. Lo que sigue, Margarita, por favor. Lo primero que se hizo fue una estrategia conjunta, como ya les expliqué, con las familias, el municipio y la secretaría. Se hizo un censo y un estudio de los integrantes y se hicieron una serie de acuerdos, de procedimientos que se tenían que seguir, así como un esfuerzo de vinculación con personas en comercios y en colonias para que les entregasen a estas personas sus residuos separados desde fuente y ellos no tuvieran que estar recolectando en el tiradero municipal. En la etapa 2 fue una etapa muy, muy difícil porque ahí empezamos a ver la parte de recolección de información de ellos con sus documentos oficiales. Nos dimos cuenta que muchos ni siquiera tenían completos sus identificaciones. Se procedió a que todos los tuvieran. Se les buscó acceso a los programas sociales a los que tuvieran derecho por su edad o por su condición. Hubo un proceso de capacitación en cuanto a lo que se refiere a la separación y el destino de cada uno de los residuos y del trato que debían de dar a las personas que estaban con ellos, y también se les vacunó, porque no estaban vacunados de tétanos y muchos de ellos tenían heridas y bueno, empezó a trabajarse con ellos, no se dejaban vacunar. Margarita y Griselda, que entonces estaba a cargo, así como quien lleva el programa en San Pedro, tuvieron que vacunarse antes que ellos para que se dejaran. La etapa 3 ya fue una etapa de planeación de cuáles iban a ser sus rutas de trabajo, cómo iba a ser el acopio, cuáles iban a ser las ventas de sus valorizados, y con apoyo del gobierno del estado y de personas que quisieron trabajar con ellos, se adquirieron los triciclos para que no tuvieran que hacer la recolección a pie, sino que lo pudieran hacer en bicicletas. Y se les identificó por medio de la presidencia municipal con una credencial que los acredita como vigilantes de la limpieza de San Pedro. Esa parte básicamente fue la parte de impulso del proyecto. La siguiente, Margarita. El resultado es que hoy hay 200 familias que se benefician con eso, no nada más en la cabecera municipal, sino en algunos ejidos. Ya no hay familias que vivan en el tiradero y se evitaron muchos de los conflictos. Hay muchos que trabajan en rutas y otros, bueno, tienen sus puntos de recepción. Se ha creado un centro temporal de transferencia que tiene una serie de problemas que son de las que hay que arreglar, y ellos acopiaron, han ido subiendo su nivel de acopio o variando su nivel de acopio porque hay que llevar un registro de qué es lo que están separando. Ahora viene la parte de este proyecto para lo que nos ha servido este curso. Lo primero que nos dimos cuenta es que esos empleos que sí son verdes, hay que transformarlos en decentes y justos, porque ellos no tienen más seguridad social que la de los programas sociales establecidos. Y también pensamos que si queremos que el programa suba de nivel, a mí me dio mucho gusto ver que la parte de empleos verdes se admite una serie de cuestiones de subvenciones por parte de particulares o del propio gobierno a través de programas de empleo temporal y cosas de ese tipo. Entonces nosotros pensamos que si los apoyáramos durante 3 años podríamos impulsar muchísimo el proyecto. Otra de las cosas es que ahorita están acopiando en un centro de transferencia que no está totalmente legal. Entonces nosotros necesitamos que ese centro prospere, que sea un centro propio, ya sea por medio de una donación, de una renta, de cualquier tipo de instrumento que se pueda hacer. Hay que legalizarlo, obviamente, y administrarlo a través de ellos mismos. Y también creo que tenemos que buscar mecanismos de apoyo, de acceso a la seguridad social, que pueden venir de una asociación y de una cuestión de que podamos estar trabajando con ellos, pero al mismo tiempo garantizarles la sobrevivencia del proyecto en el largo plazo, y también de lo que ellos más se quejan, que es del acceso a la vivienda, que no tienen actualmente por sus condiciones laborales. También hay que buscarlo. Siguiente. Pues creo que eso es todo, y ya con esto lo que queríamos ver nada más para la región carbonífera, nosotros vemos que sí tiene un potencial para los trabajos verdes y decentes, además de los que ya se han mencionado aquí, pero creo que podría hacerse un mercado de intercambio de residuos industriales y también crear algo semejante a lo que pasó en San Pedro. También la creación de viveros, es un lugar que tiene agua y tiene tierra donde se puede surtir local y regionalmente
plantas nativas para forestación y ornamentación. Pensamos, tal como lo dijo Alejandro, que tenemos la capacidad de producir hortalizas que no necesariamente estén certificadas como verdes, pero sí que sean libres de agroquímicos, con una producción un poco más limpia y algo que ya se está generando en la región, que es la producción de miel. Creo que todos esos son algunos posibles proyectos que pudieran empezar a sustituir lo que creemos que va a suceder, no solamente por las cuestiones ambientales que ya mencionó el doctor Dávila, sino también por lo que está pasando el día de hoy, la reducción en el consumo de carbón por cuestiones de compraventa y la problemática que hoy enfrenta la siderúrgica local, sobre todo Altos Hornos, y que esto va a tener problemas de cualquier manera, independientemente que nosotros queramos enverdecer o no, tenemos que ver estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres, Eglantina, Margarita y Carmen, de la pepena al triciclo. Yo no sé muy bien qué es la pepena, pero ahora lo voy a buscar y voy a enterarme bien. Es algo horrible, que es que la gente vaya al tiradero municipal y entre la basura y los desechos de todas las personas busquen aquellos productos que son valorizados. Eso Okay, es. Es la actividad. Okay. Es algo horrible. Muy bien, muy bien. Pues gracias. O sea, a mí no es un proyecto solo lo que presentan ustedes, son muchas ideas y... Vamos a seguir trabajando en eso, María José, y lo van a ustedes estar viendo en el transcurso del próximo año. Perfecto, muy bien. Pues me alegra mucho este proyecto, sobre todo por entender que han puesto en la agenda también de una Secretaría de Medio Ambiente todas las cuestiones relacionadas con el trabajo decente, ¿no? Creo que esta es la parte más importante que se llevan en la maleta del aprendizaje. Y podríamos continuar con otro de los proyectos, un poco por orden de llegada, por ejemplo, el proyecto de la Universidad Autónoma de Coahuila, de Arturo Bueno y Genaro de la Rosa. ¿Están listos? Sí, buen día. Sí, buen día. ¿Puedes compartir la pantalla? Sí, claro. Perfecto. Sí, buen día a todos. Sí, está compartida la presentación. Sí, ahí está. Ya. Sí. Disculpen, pero tengo también un problema ahora con mis pantallas. Pero adelante, sí. Okay. Ahora, ya. ¿Listo? Listo, perfecto, se ve perfecto. Sí, bueno, sí, buenos días. Primeramente, bueno, quiero presentarles el proyecto que denominamos Proyecto de Rehabilitación de Obras Mineras a Cielo Abierto, realizado por Arturo Bueno y un servidor, Genaro de la Rosa. Bueno, tomando como contenido y seguimiento de las secciones indicadas, los plasmamos en estas 4 secciones que son las dirigidas por la convocatoria. Bueno, en la sección 1, como se indicó, bueno, con base a la misión de la Universidad Autónoma de Coahuila, están estas 3 indicaciones, ¿no? Que somos una institución pública que ofrece educación pertinente de calidad en los niveles medio superior, donde se genera, difunde, preserva y aplica el conocimiento de la ciencia, la tecnología y humanidades. Fomentamos con un enfoque humanista los valores de universidades asociadas a las ciencias y artes y el deporte, brindando una formación integral a los estudiantes. Vinculamos la docencia, la investigación y la cultura en los sectores público, privado, social, contribuyendo a la sustentabilidad en un enfoque global y de equidad. Entonces, también cumpliendo con los puntos de esta sección 1, el objetivo de ello, del proyecto, es elaborar un proyecto de rehabilitación de obras mineras de cielo abierto que impacte en la mejora del medio ambiente y propicie el esparcimiento y el bienestar social. Tomando como una parte para entender lo que se refiere a este cielo abierto, bueno, así de una forma muy general, están los pasos para una obra minera a cielo abierto que ha sido abandonada. Entonces,
Parte de los procesos que se involucran en esto es la recuperación del suelo, la barrenación del banco, la voladura, el rezagado, la limpieza, la extracción del mineral de carbón, que en este caso nos compete en nuestra región, la recolocación del suelo vegetal, el acondicionamiento y rehabilitación ecológica, que son de una forma muy general el proceso de un abandono de una mina a cielo abierto. Tomando en consideración en cuanto a la sección 2, de qué se va a hacer, normalmente hicimos esta ubicación de las obras mineras de cielo abierto a nivel regional, considerando de la parte en la parte inferior desde Progreso hacia Nueva Rosita, Coahuila, que es más al norte. Entonces, en rojo están viendo algunas de las ubicaciones de las obras mineras cielo abierto que se ubicaron y que están abandonadas y que contienen agua y están, que fueron ya utilizadas para explotación de mineral. Y en la parte de abajo tenemos una fotografía donde se observa una obra minera donde se está en desarrollo y podemos ver aquí el famoso descapote, ¿verdad? Que es la extracción del volumen de superficie hasta llegar en la parte de abajo, que es el manto de carbón, que es donde se realiza la extracción. ¿Cuáles son las acciones a implementar? Bueno, es levantar un censo confiable en la cual se cuantifiquen las áreas, volúmenes de agua y la situación legal de estas. Realizar un muestreo de estudios de calidad de agua y acumuladas en estas áreas mineras. Definir e implementar estrategias para el tratamiento de limpieza del área seleccionada. Determinar cuerpos de agua adecuados para diferentes usos, como riego de sembradíos, ganadería, lugares de esparcimiento, etc. Contratación de personal que apoyara en la remediación del área, perfilar y reforestar y acondicionar el área de esparcimiento, colocaciones de bomba para sistema de riego y sistema de peces, pero siembra de peces para convertir en un parque deportivo. Bueno, de una forma en la sección 3, ¿verdad? ¿Dónde encontramos el potencial? Bueno, hay diferentes áreas potenciales de este proyecto, que sería el esparcimiento, como vemos en la imagen superior derecha. Vemos ahí, este es un ejemplo de un rancho que se encuentra más al norte, cercano en Nava, Coahuila. Es el Rancho Fénix de la empresa Micare, en donde se acondicionó esa obra minera y se condicionó como un parque, ¿verdad? Para la empresa. Entonces, ese es un ejemplo de que se puede implementar. Otra parte es la ganadería para toda la cuestión de los ganaderos, la piscicultura, que es la crianza de estos peces, la agricultura y el turismo, ¿verdad? El turismo, considerando que en la región carbonífera son alrededor de 160,000 habitantes que serían disponibles para estas áreas y más el turismo, ¿no? Que venga a estas áreas, ¿no? Y en la parte de abajo ven una imagen que es una visualización de un proyecto de Fénix, ¿verdad? Que en el momento, bueno, no se ha desarrollado, pero es una visión que se tiene, ¿verdad? Para esa área más al norte de la región carbonífera. Bueno, en la sección 4 es cómo lo vamos a hacer. Bueno, primeramente se tiene que involucrar, ¿verdad? Las diferentes secretarías o dependencias gubernamentales de los 3 niveles de gobierno y las secretarías, principalmente de Conagua, Semarnat, etcétera. Universidades de la región como la UADEC, UTRC, el ITMS-Z, el ITERX, asociaciones, sociedad en general y algunas confederaciones, por nombrar algunas. También cabe resaltar que existen aún muchas personas que no alcanzan a visualizar las mejoras que se traerán a sus vidas implementando este tipo de rehabilitaciones, las áreas minadas, por lo que es un paso importante, es la de un plan de concientización social, además de la concientización de diferentes niveles de toma de decisiones en los gobiernos. El tiempo estimado de este proyecto es de 3 años en la primera etapa, pero en este lapso se vería acortado, ¿verdad? Significativamente después de iniciar y concluir
la primera área rehabilitada. Entonces, esta es una visión, son imágenes, ¿verdad?, de una visión como pensamos que pudiera darse, ¿verdad?, en la región. Es un proyecto muy ambicioso, pero si sumando todos los esfuerzos y viendo un proyecto factible, pudiera darse algo similar a esto que puede detonar una alternativa económica para la región en cuanto a empleos, en cuanto a todas las áreas que vimos, ¿verdad?, potenciales del área de la región carbonífera. Bueno, este es primeramente, bueno, el proyecto. Cabe señalar que, bueno, faltó una estimación de costos, ¿verdad? Pero dado que, bueno, nosotros lo visualizamos como un tipo de anteproyecto porque dado que se requiere un poquito más de, posiblemente, tiempo y a lo mejor un estudio más a fondo, ¿verdad?, para poder hacer una estimación más certera de este proyecto que es muy importante, ¿no?, para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Genaro. Muy, muy interesante. Disculpen, yo tengo algunos problemas ahora con mis dos pantallas. No sé si me están viendo o no, pero bueno, he podido seguir y casi daría la palabra a que se fueran preparando el siguiente grupo, que podría ser Judith e Ilsel, del Centro de Investigaciones Socioeconómicas, CISE, de la Universidad de Coahuila. ¿Están listas? Sí, Listo. permítame. Perfecto. Mientras se prepara, Keis, no sé, sobre el proyecto de Genaro y Arturo, no sé si tú quieres hacer algún comentario particular. Gracias. Bueno, brevemente lo había visto en la plataforma, me parece gigante, muy ambicioso, muy bonito y de largo plazo, ¿no? Qué interesante. Yo creo que desde el punto de vista de empleo, vale la pena de hacer un estudio como hemos visto al principio, que era un estudio muy aprofundido, que igual ahí no hace falta modelar y proyectar, pero por lo menos incluir una dimensión social a través del empleo, en qué tipo de actividades se puede generar empleo y cuáles son las cualificaciones o las competencias necesarias para que se cumplan. Así tenemos una ventaja para poder vender, incluso movilizar partenariades para este proyecto. Entonces, eso es lo que me hizo falta un poquito en la presentación y en el estudio, pero yo creo que es fácil integrarlo y sería yo creo que una dimensión importante para que se haga fácil y también factible, porque los proyectos estos son grandes y necesitan muchos esfuerzos, muchos acuerdos políticos también, y creo, incluyendo la dimensión social, incluyendo una justicia social. Al final del programa va a ser una ventaja, ¿no?, para poder avanzar y ser aceptado esta propuesta. Gracias. Gracias, Keis, gracias a ti. Y tenemos ya listas a Judith y a Ilsel. Por favor, cuando quieran. Sí, gracias. Bueno, voy a presentar yo. Y bueno, nuestro proyecto final en el apartado en la sección de por qué y qué objetivo persigue el plan. Bueno, dentro de lo que nos pedía estaba identificar los desafíos ambientales y sociales. Y bueno, como sabemos, el estado de Coahuila se encuentra conformado por 5 regiones y cada una de ellas se caracteriza por poseer una actividad económica altamente especializada. En la región norte, las actividades preponderantes pues, son la industria maquiladora y el comercio con Estados Unidos. En la zona centro-desierto del estado, la industria siderúrgica, que es la que dinamiza a la región. En la laguna, el clúster de la cuenca lechera es el motor de crecimiento. Y bueno, por su parte, en el sureste de Coahuila, la industria líder es la automotriz, la cual genera una cantidad significativa de empleos directos e indirectos. Y finalmente, la dinámica económica de la zona carbonífera está determinada por la minería del carbón. Bueno, estas actividades, además de ser las encargadas de impulsar el crecimiento económico de cada una de las regiones de Coahuila, pues son responsables en diferentes magnitudes de la degradación ambiental. Por ello es necesario emprender una serie de acciones que permitan transitar hacia un desarrollo sustentable, en donde se tenga como prioridad la preservación de los recursos naturales como agua, aire, tierra, gas, carbón. Y bueno, es necesario para ello conocer las potencialidades de cada
región para el impulso de una estructura pues, económica diversificada y con mayor compatibilidad con el medio ambiente. Y bueno, como sabemos, las centrales carboeléctricas, en este caso, pues son las que generan contaminación a través de los gases de efecto invernadero, que pues tienen afectaciones en el medio ambiente y, bueno, por ende en el cambio climático, ¿no? Y bueno, también sabemos que estas centrales pues tienen condiciones laborales un poco apropiadas para considerarse como un empleo decente, debido pues a que los trabajadores están expuestos a sufrir accidentes y bueno, las remuneraciones económicas no son suficientes como para la completa satisfacción de las necesidades básicas. Y bueno, por ello se nos presenta un dilema, ¿no? El de continuar con la extracción de carbón para la generación de electricidad, o frenar la principal fuente de ingresos regional para no acelerar la degradación del medio ambiente. Para ello, se requiere pues una transición energética alejada del carbón y en pro del aprovechamiento de los recursos renovables locales, así como la diversificación a nivel regional y estatal, es decir, la creación de empleos verdes. En la sección de ¿qué vamos a hacer? Como institución. Bueno, la misión del CICE se enmarca en el contexto acelerado del proceso de integración de la economía mexicana al mercado mundial, proceso que ha generado pues, cambios importantes en la geografía económica de México. Desde sus orígenes, pues las actividades de investigación y docencia del centro han tenido pues, como eje de interés el estudio de los impactos de estas transformaciones en el desarrollo regional sustentable. Es por ello que el CICE puede impulsar la transición hacia fuentes de energías limpias, principalmente a través de realización de investigaciones que proporcionen información cuantitativa y cualitativa de utilidad para la toma de decisiones, formulación de estrategias y o planes de acción, a través de herramientas que, como ya lo vimos ahora en la presentación del doctor Dávila, mediante el uso de modelos multisectoriales para identificar a través de diversos tipos de multiplicadores el efecto que tendría un cambio en la demanda final de las principales variables económicas, mediante vectores para cuantificar el consumo y o emisiones de gases de efecto invernadero de diversos tipos de energéticos, como lo son la electricidad, gas natural, diésel, gasolina, gas LP, que efectúan las actividades productivas y los hogares, y mediante el uso de modelos de equilibrio general para la cuantificación de los efectos económicos de la transición hacia fuentes limpias en la generación de energía eléctrica, que de hecho, bueno, en nuestro caso, Ilsel, mi compañera, está ahorita realizando su investigación, en este caso mediante el uso de modelos de equilibrio general, y bueno, yo estoy trabajando con el uso de vectores para cuantificar el consumo o emisiones de CO2, pero en los hogares mexicanos. Y bueno, en la sección 3, de dónde encontramos potencial de la creación de empleos verdes, bueno, ahí, ahí identificamos algunos de los sectores y acciones con potencial para impulsar la transición justa. En este caso, pues encontramos que el sector educativo, ¿a través de qué acciones? Modificando pues la oferta educativa con base en las necesidades de la transición, al dotar pues de nuevas competencias a los estudiantes que pueden lograr una mayor compatibilidad con el medio ambiente. En el caso del sector agrícola y ganadero, ¿con base qué acciones se tendrían que realizar? Bueno, pues con base en estudios o diagnósticos sobre el uso de suelo, se pueden impulsar estas actividades para diversificar la estructura económica de la región. En el caso del sector de renovables, mediante el aprovechamiento del recurso solar y eólico para la generación de energía eléctrica, la reducción de la electricidad la reducción en la generación de la electricidad debido al retiro de las centrales carboeléctricas, pues puede ser cubierto a través de la instalación de centrales solares y eólicas. Y bueno, es necesario asegurar que las condiciones de trabajo de estos nuevos empleos sean decentes en términos de remuneración económica, seguridad social, prestaciones sociales, no discriminación, etc. Y bueno, en el caso del sector del carbón, sería aprovechar el sector del carbón en otro tipo de subproductos menos contaminantes.
Y bueno, el sector de empresas locales, la actividad que se podría realizar sería el apoyo a pequeños productores que basan su economía en la venta de productos locales. En este caso podría ser cerveza artesanal, alimentos dulces típicos regionales a través de financiamiento y capacitación para el manejo y administración de negocios. Y en el caso de la parte de biodiversidad sería pues regulación medioambiental y programas de rescate para determinar las áreas naturales protegidas en pro de la conservación de la biodiversidad de la región. Y bueno, los grupos que son necesarios para integrar esta estrategia en la transición pues son jóvenes, mujeres, grupos étnicos, los jóvenes que están en proceso de la incorporación al mercado laboral, porque pues es necesario dotarlos de las competencias necesarias para ser actores relevantes en el proceso de la transición, la incorporación de mujeres en actividades productivas regionales, ya que el sector pues ha sido preponderantemente pues dominado por hombres, y bueno, en la integración de grupos étnicos, en el diálogo social y en los procesos de toma de decisiones, pues dado que las opiniones de todos son de suma importancia debido al conocimiento que se desarrolla a través de los años, ¿no? Y bueno, la estrategia de diversificación que se emplearía para apoyar un enfoque de alternativas de empleos verdes sería, bueno, generar fuentes de ingresos alternas al carbón, como pues la ganadería, agricultura, sectores renovables, como ya mencioné en las actividades anteriormente, el diálogo de los actores involucrados, como empresarios, pequeños productores, gobierno municipal, estatal, sindicatos, universidades, financiamiento por parte del sector público y privado a empresas que aprovechen los recursos locales, y bueno, capacitación en torno al uso de energías renovables y limpias para su correcta incursión en la región. Y bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, las barreras que se presentan inicialmente en esta sección, pues es resistencia al cambio, falta de competencias educativas y laborales, falta de participación de mujeres y jóvenes en el ámbito laboral, malas condiciones laborales, falta de financiamiento de empresas y productores locales. ¿Qué actores relevantes identificamos? Pues las instituciones educativas, centros de investigación, los gobiernos en los 3 niveles, empresas, trabajadores, sindicatos y sociedad civil. Para ello, consideramos muy importante que se debe socializar la información en las estrategias con los representantes de cada uno de los órganos o instituciones involucradas en el proceso para tomar las decisiones en el beneficio de todos, y por ello es necesario difundir el conocimiento y los resultados de las investigaciones, en este caso que pues, se realizan a través de los diversos centros de investigación, para que los hacedores de políticas públicas pues, tengan un marco apropiado para formular estrategias, regulaciones y planes de acciones específicos en la estructura regional. Y bueno, ¿qué acciones consideramos se deben de realizar? Y bueno, en este caso, que el centro pudiera apoyar, pues son foros que aborden las problemáticas ambientales, reuniones con los empresarios de la región y líderes sindicales, convenios de colaboración entre gobiernos y sindicatos y empresarios, talleres de concientización de los empleos verdes y del uso de energías limpias, y creación de vínculos entre empresas locales y especializadas en las energías renovables. Y bueno, de mi parte es todo. Gracias. Gracias, Judith y Giselle. Muy bonita también la gráfica que han usado ustedes. Pues obviamente muy interesante. Yo creo que aquí rescato sobre todo lo que como centro de investigación pueden ofrecer es su contribución técnica para la medición, para los diagnósticos y también para la predicción y la simulación a través de estos modelos, ¿no? Creo que es un aporte bien importante, lo hemos visto con la presentación anterior de la universidad, ¿no? Cuánto es importante fundamentar las decisiones en los datos y también tener una previsión de lo que, a través de los modelos, de lo que puede suceder en relación a los impactos. Gracias, Jesús Hernández. Yo pasaría ahora al sector privado, a la energía solar fotovoltaica. No sé si Jesús está preparado porque no lo estoy viendo en la lista. Quizá no lo tenemos con nosotros. Jesús. Entonces iría a la otra empresa que tenemos, a la de la energía eólica, Dora y Héctor. Ustedes sí, Héctor lo estoy viendo ahí, perfecto. Pues adelante, Sí, Héctor, cuando puedas. A ver.
¿Quiere que comparta? Ah, ya. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Solamente pon el modo presentación, porque vemos Gracias. ahí. Gracias. ¿Lista, Dani? Perfecto. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues nosotros como asociación, algo que podemos, digamos, realizar de manera concreta en apoyo al desarrollo de empleos verdes, pues es la capacitación, ¿no? Que tenemos, digamos, estas colaboraciones con diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, con estados y con la iniciativa privada. Entonces, lo que nos pareció más adecuado para la Asociación Mexicana de Energía Eólica es enfocarlo a un plan de capacitación. Nosotros tendríamos dos grandes líneas en este plan de capacitación. Uno sería corporativo, directamente con nuestras empresas asociadas, y el otro sería en campo o directamente con las personas que trabajan en los parques eólicos. Para el área corporativa, estaríamos pensando crear alianzas estratégicas con organismos de apoyo, con clústeres energéticos, estatales y universidades. Y la idea de esta primera etapa de capacitación sería poder traer el concepto de empleos verdes, ¿no? Porque creo que es algo que no se tiene todavía bien asimilado y que sería importante que primero lo entiendan para que después puedan implementarlo. Esta etapa de capacitación estaría dirigida sobre todo a empresas y empleados de estas empresas. Intentaríamos capacitarlos sobre los lineamientos e implementación de los empleos verdes y con ejemplos específicos, ¿no? De lo que es la transición justa y cómo las empresas podrían aplicarlo a sus propios planes de negocio. La segunda etapa se iría hacia, no, es la anterior, dije todavía, se iría hacia los gestores en campo, que son estos grupos de trabajadores que están directamente relacionados con las comunidades. Entonces estamos pensando ahí enfocarnos mucho en nuestro grupo de desarrollo sustentable y que después este grupo pueda llevar la información a los gestores sociales. La idea sería primero transmitir esta información, metodologías al grupo de desarrollo sustentable y que este grupo pues, se convierta en un capacitador para gestores sociales y después a comunidades. La siguiente, ahora sí. Y el plan de capacitación tendría diferentes etapas. La primera etapa tendría que ser la identificación de actores clave, tanto del sector público, privado y ONGs. Tendríamos que estructurar un plan de consolidación de alianzas multiactor que obviamente entiendan toda esta parte de empleos verdes y que puedan ayudarnos a tener un acercamiento asertivo con pues, iniciativa privada, gobiernos estatales, organismos, universidades y ONGs. Tendríamos que trabajar de manera conjunta, ¿no? Para identificar estas zonas en donde sería más fácil adaptar esta transición a empleos verdes y sobre todo llevando el concepto de transición justa, una calendarización del programa de capacitación y desarrollo de materiales para poder implementarlos y tendríamos que desarrollar ya una vez que esté toda esta primera etapa, digamos, un trabajo de marketing y comunicación para poder incentivar la participación y finalmente pues ya implementar y ejecutar los cursos, ¿no? Concluido todo este primer periodo, que es bastante largo, aunque suene corto, llevaría bastante tiempo, yo le calculo unos 8 meses o algo así. Aunque las alianzas estratégicas podrían darse rápido, después hay que desarrollar toda la capacitación. Tendría que evaluarse, ¿no? Después esta capacitación, evaluar el desempeño, el impacto y el avance de lo que se está dando tanto a empresas privadas como estas alianzas estratégicas. Ya le pasaría la palabra a Ingrid. Gracias, Daniela. Bueno, en el potencial para la creación de empleos verdes, pues brevemente les comento cuál es actualmente la presencia eólica en México. Tenemos 65 parques eólicos que generan 6.5 gigawatts de capacidad instalada y que generan casi 22 terawatts hora al año. Y el sector está generando 14,000 empleos directos. De acuerdo a un estudio de PricewaterhouseCoopers, el potencial eólico en México es de 40,000 megawatts. Entonces, como podrán ver, hay una
gran oportunidad de crecimiento. ¿Qué son los empleos que requiere el sector? Pues básicamente en el área de operación y mantenimiento. Cabe mencionar que estos 65 parques son casi 3,000 torres aerogeneradores en funcionamiento. Ingenieros técnicos, mecánicos, eléctricos, electromecánicos, civiles para la construcción, abogados por temas de contratos, los famosos PPAs, que son los contratos de compraventa de energía entre el generador y un consumidor, y pues el sector de la construcción. En el sector de la construcción es algo interesante, por darles un dato, un parque de 100 megas requiere de 250 trabajadores de la construcción por un periodo de año y medio. Entonces, si en un área, por ejemplo en Coahuila, se van desarrollando parques y parques, pues podrían esos, que los consideramos empleos temporales, pero podrían ser, digamos, entre comillas, fijos si hubiera una cadena de parques nuevos en Coahuila o en cualquier parte de la República. Como podrán ver el mapa, están ahí los estados que tienen potencial eólico. Especialistas en medio ambiente, sociales, que ya comentó algo Daniela, precisamente los gestores de desarrollo, y algo muy importante que es la comunicación y relaciones públicas. Hemos notado que no hemos sido capaces de transmitir las ventajas y beneficios que ofrecen la energía eólica y en general las energías renovables pues al público en general. Nuestra propuesta para promover empleos verdes, pues quisiera, tenemos unas barreras, pues unas son mitos y medias verdades o medias mentiras. Por darles un ejemplo, hay un rumor que hemos ido aclarando que dicen que si estás cerca de un parque eólico te quedas sordo, ¿no? Un parque eólico, los decibeles son menores de 40. Por darles un ejemplo, un micro en sus casas genera el doble de ruido. Entonces, pero pues hay que enseñar, particularmente en las comunidades indígenas, que muchos de nuestros parques se encuentran ubicados ahí. Y la otra gran barrera pues, es la actual política del gobierno, que está privilegiando, como ya se mencionaba, la generación en base a combustibles fósiles, particularmente carbón y combustóleo. Entonces, pues nuestra propuesta, como bien definía Daniela, es incrementar desde el hambre una mayor interacción con gobiernos estatales y municipales, universidades y ONG para la capacitación y cubrir estos huecos que genera el sector. Y lo que proponemos como proyecto es crear una plataforma en Internet que le llamaríamos Renovables por Coahuila, donde se resalten precisamente estas ventajas y beneficios, haciendo mucho hincapié pues transferir los empleos que se vayan perdiendo en caso de alguna clausura de minas de carbón o de las carboeléctricas, y que se vayan entregando a nuestra cadena de valor, ¿no? Cabe mencionar, son empleos verdes, justos, y el género es bastante, lo tomamos mucho en cuenta en el sector. Este proyecto a grandes números podría andar entre 800 y 1 millón de pesos por un año, crear y mantener la plataforma, pero como un 75% de este presupuesto está enfocado en pautas en Twitter, en Facebook, en Google, precisamente para llegar particularmente al sector joven, que están muy interesados en lo que es el cambio climático y las energías renovables. Y pues podría ser que nos apoyen una ONG, embajadas y la misma iniciativa privada para presupuestar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Daniela.
Quería pedir a Braulio, que quizá, no sé si ha tenido tiempo de ver este proyecto, pero sí había visto el otro, un poco, sobre todo también comentar en general, ¿no? La importancia de la colaboración entre el público y el privado y cómo desde la empresa se puede impulsar un proceso, ¿no? Mientras tanto voy a pedir a Ernesto está, que creo que tampoco lo veo, Ernesto Navarro. Entonces le daríamos, Ernesto no está ahora, ¿verdad? El turno a Judith Flores, que creo que sí está, para que se vaya preparando. Tampoco la veo. Judith. Pues entonces creo que les toca a Ninel y a Luli su presentación. Ok, Braulio, perdón, era solo porque Hola. Hola, ahí voy. Ok, Judith, pues entonces... Te doy compartir. Espera un segundito, solo que te vayas preparando y empieces a compartir. Ok. Braulio. Héctor, Daniela, muchísimas gracias por su presentación. La verdad entusiasma ver el mapa de cómo está creciendo la energía eólica en el país. Y algo muy interesante, cuando muestran la diversidad de empleos que hay, creo que eso es útil, ¿no? Hablar de la energía renovable como con un enfoque de cadena de valor para ver todos los puestos de trabajo que se generan en diferentes momentos, pues desde la manufactura, la administración de esa energía y la generación de energía. Y nos da gusto escuchar, ¿no?, los elementos de empleos verdes y trabajo decente. Creo que es bien importante cada vez más impulsar esta perspectiva desde el mundo del trabajo, que no necesariamente está tan siempre presente en las discusiones de cambio climático y energía renovable, porque estamos convencidos que hablar de justicia social y trabajo decente simplemente ayuda a facilitar esta transición y ayuda a que pues, movamos aceleradamente ese paso. Obviamente hay retos importantes en lograr eso. Y otra cosa que se discutió en los seminarios, que creo que también puede fortalecer el discurso de la energía renovable, en particular la eólica, es hablar más del uso de la tierra, ¿no? O sea, si se instalan estos parques y además se hace mucho más énfasis que esa tierra se usa para conservación de diversidad o para proyectos agroecológicos, como que es un doble ganar-ganar, y creo que es un elemento que ayuda simplemente para promover más por qué conviene esa transición. Suena muy interesante este proyecto de la plataforma de renovables por Coahuila. Si lograran conectar, que es el reto, ¿no? Las competencias específicas de los trabajadores de la industria de carbón con las nuevas competencias que se necesitan en esta, digamos, toda cadena de valor de la energía eólica. Yo creo que habrá muchos puestos de trabajo que no son sustituibles ni reemplazables, pero si en esta plataforma logran ubicar cuáles tipos de habilidades ya existen en la industria del carbón que se pueden fácilmente trasladar a la cadena de valor de eólicas, creo que eso sería un punto súper ganador de esta plataforma Renovables por Coahuila. Y nuevamente, muchas gracias por su proyecto. Al contrario, gracias a ustedes. Y entonces pasamos a Judith. Tienes ya la presentación a mano. Y después ustedes, Luli y Ninel. Y yo son los proyectos que tengo entregados. Con ustedes terminaríamos, sí. Permítame. Hola, buenos días. Soy Judith. Voy a presentar ¿Se oye mucho eco, no? Un poquito, sí. Voy a quitar. Bueno. Yo estuve trabajando con el sector minero, una empresaria minera, un profesor del Instituto Tecnológico de la región carbonífera, pero en este momento voy a hablar desde mi punto como participante de una asociación civil. Nuestro plan es restaurar y conservar el río Sabinas, porque mediante de él se puede generar o detonar varios sectores. En particular, el río Sabinas es un sitio Ramsar, es un área protegida que conecta con otras áreas protegidas como Maderas del Carmen y Cuatro Ciénegas, pudiendo esta ser un corredor natural biológico
de alto impacto para el turismo, para también los acuíferos se tienen en buen estado, se puede detonar mucha industria y muchas otras cosas más, otros sectores. Bueno, actualmente el río se encuentra contaminado, sobreexplotado y en una sequía grave. Además de que nuestra economía está paralizada porque ya en un 90% depende de la industria del carbón. Nuestro objetivo es la restauración, la conservación del río a través de acciones que nos permitan reconfigurar nuestro cerebro para romper el paradigma cultural, ya que desde el nombre nosotros somos una región carbonífera. El nombre nos define, pero podemos reconfigurar a través de acciones y romper este paradigma cultural de solo dedicarnos a la explotación del carbón. Nuestra estrategia es establecer una asociación civil, Consejo Asesor Río Sabinas, para que esta a la vez cree un fideicomiso que permita financiar todas las actividades. La segunda estrategia sería establecer las alianzas con todos los sectores, civiles, gubernamentales, nacionales e internacionales. Y a través también de la generación de empleos decentes y verdes, usando la ciencia y la conciencia. Es muy importante esto. La ciencia es tener la información correcta, el conocimiento correcto para hacerlo. Y este conocimiento es individual a veces o es sectorial y debemos de crear un armonizado. ¿Para qué? Para después sociabilizarlo y una vez sociabilizarlo, entrar en la conciencia. La conciencia no solamente es hacer lo adecuado, la conciencia es conocernos a sí mismos y muchas veces no reconocemos el miedo como sociedad que tenemos a un cambio, a empezar una diversificación. El miedo nos paraliza, no nos hace salir de nuestra zona de confort ni hacer actividades nuevas. Entonces debemos reconocernos para entonces con conciencia hacer conscientes también a los demás, conociendo lo que tenemos y lo que queremos y mostrárselo para que los demás, compartirlo para con los demás y los demás también lo apropien. El tercer punto sería a través de las instituciones, con las competencias y los saberes. El saber, que es el saber de adquisición de conocimientos, el saber hacer, aplicar el conocimiento y el saber ser. Volvemos quizás a lo mismo, reconocernos. Ya en el cuarto paso sería que nosotros tengamos un diagnóstico del río, pero ya profesional. Y para poderlo ya pasar al otro paso, que sería sería el rehabilitarlo, todas las acciones que requieren para rehabilitarlo una vez teniendo el diagnóstico. Y ya el siguiente paso sería nada más conservarlo y que al tenerlo limpio y sano puede detonar el turismo, puede detonar la industria, la creación de alimentos, la generación de ganadería, pero todo sustentable. Y por último sería las alianzas, reforzarlas. Es importante tener siempre las alianzas donde intervengan todos los sectores para que entonces podamos tener el financiamiento que requiere todas las acciones. Eso sería en sí mi corta, pero pues participación, que es para nosotros la conservación y la restauración del río es lo primordial. Eso permitiría detonar muchas más cosas. Gracias. Gracias, Judith. Muchas gracias. Es un proyecto de conservación y restauración, un proyecto ambiental, pero en realidad parece que después el proyecto que está abajo es la articulación de los actores y la promoción de alianzas y, en fin, normalmente estos proyectos consiguen el doble objetivo, ¿no? Fortalecen también a los actores mismos del proyecto. Y correcto. Te agradezco mucho además el esfuerzo de haber hecho la presentación y después presentarás también tu proyecto, me has dicho, como parte del grupo. Luli y Ninel, ustedes serían las últimas en los proyectos que han sido entregados. Después, no sé, para no alargar mucho, lo que haría es que si hay alguna persona que quiere
darnos ya una idea de lo que va a hacer, quizá lo puede escribir en el chat y después hacemos una lectura rápida de las ideas que han quedado todavía en los tinteros y por supuesto tendremos el foro para seguir debatiendo. Entonces, adelante a las colegas. Gracias, María José. Sí, Sí. Judith, ¿Puedes dejar de compartir? Perfecto. Judith tendría que sacar la pantalla ahí. Perfecto. Gracias. Bueno, pues un gusto presentarles nuestro proyecto. Como siempre, creo que fue un ejercicio muy bueno para cerrar el curso, como hacer esta reflexión desde nuestra organización, qué es lo que podemos hacer nosotros y cómo estamos posicionados para participar y para impulsar o seguir impulsando este tema de la transición justa. Entonces, bueno, empiezo hablándoles un poquito de WWF, ¿no? Que ya saben, es una organización conservación líder en el mundo. Trabajamos en temas de agua, de alimentos, bosques, clima, energía, océanos y vida silvestre. Y si bien cada uno de estos está organizado como independientemente, pues la tendencia cada vez es más ver todas las intersecciones en estos temas, ¿no? Como lo que hablábamos. Y el tema del empleo, justamente meterlo e irlo incorporando también como derechos humanos, pues se vuelve todavía más interesante y más complejo nuestro trabajo. Tenemos en México presencia desde hace 25 años, trabajamos en un modelo colaborativo con la sociedad civil, las empresas, la academia y el gobierno, y creo que este proyecto en el que todos estamos participando, pues es un ejemplo de eso. Y en nuestra experiencia en la agenda climática, si bien no voy a abordar cada uno de estos imágenes que hay aquí que han sido como representativas de proyectos que hemos hecho, creo que lo que resaltaría es que justamente trabajamos a todos los niveles, desde el nivel macro en las políticas ambientales y climáticas globales, como por ejemplo la Conferencia de las Partes, el Acuerdo de París, en los procesos de la ONU, donde se fijan como todas estas metas a nivel global, pero luego también en la implementación de la acción climática a nivel local, ¿no? En las ciudades, en la gestión de proyectos específicos. Y creo que justo es esa combinación de poder cubrir como todas estas escalas geográficas, lo que hace nuestro trabajo también muy interesante. Y justamente, como comenté antes, siempre de la mano de empresas, de gobiernos locales, de otras asociaciones de la sociedad civil, y creo que ahí es como se va tejiendo el trabajo en fijar la agenda climática y luego impulsar la acción climática, ¿no? Que es en lo que nos hemos centrado ahora y este proyecto de transición justa entra ahí. Entonces nosotros, bueno, ¿qué fue lo que vimos en nuestro análisis? Lo que vemos que para Coahuila, y sobre todo también siguiendo las conversaciones que tuvimos en este curso, los sectores con potencial para la diversificación productiva, pues vemos que puede ser la agricultura de invernadero, el turismo, si bien con las limitaciones que ya se han mencionado, la manufactura de componentes de energía solar y eólica y la expansión de la industria automotriz, y justamente haciendo eco a esto que decía Braulio, de ir haciendo estos análisis y ver qué capacidades y qué habilidades existen ya actualmente y cómo se podrían trasladar a otros sectores. Es una dimensión. Y la otra dimensión es qué sectores o el Estado, qué condiciones tiene que serían propicios desarrollar esos sectores, ¿no? Entonces, estos son los que nosotros identificamos en estos momentos. Hablando de las barreras y las limitantes para impulsar la transición energética, pues vemos que son la falta de voluntad política por parte del gobierno federal para seguir con las metas ya fijadas, para tener un diálogo con los actores de la sociedad, para tener un diálogo con los gobiernos locales, etcétera. La ausencia de visión y planeación a largo plazo en el sentido de lo que Braulio nos comentó, ¿no? Cómo vemos en otros países que se necesita una planeación de varias décadas para llevar a cabo estos procesos. Y si aquí en México vamos a niveles de planeación de 3 años o de 6 años, pues realmente siempre estamos cortos, ¿no? En nuestra visión de planeación. La falta de información y capacidades en torno a empleos verdes, o sea, creo que alguien lo comentó en el curso, que tenemos que llevar todo este mensaje y este discurso y estas herramientas hacia más sectores de la sociedad.
Y vemos también que hay una competencia en la priorización de asuntos públicos que demandan recursos. Por ejemplo, hablamos del fondo minero, ¿no? O México, que sufre pues cada año ciertos desastres naturales, muchos causados por el cambio climático. Lo que vemos aquí es que aunque se hiciera o se empezara a hacer un fondo para la transición energética, si no está ese fondo de dinero bien protegido, siempre va a haber otro problema más urgente que atender, ¿no? Porque va a haber un huracán o porque hay X o Y situación de pobreza o de COVID o de desastres naturales. Y entonces es un poco lo que pasó con el fondo minero, ¿no? Que alguien comentó en el curso. Ese dinero estaba destinado para otra cosa, pero si no está bien protegido, pues pueden echar mano de esas bolsas de dinero para otros proyectos. Y ahí, pues, por más de que empiecen a hacer un fondo, entonces desaparecería, ¿no? O sea, ahí lo vemos. Haciendo un análisis de cuáles son los actores que podrían ser nuestros aliados y los detractores, creo que en este momento, hablando así rápido, vemos, por ejemplo, más aliados en los gobiernos locales, estatales y municipales, más que en el federal. Las empresas de energía renovable y sus asociaciones son obviamente aliados de este tema, ¿no? Mientras que otro tipo de organizaciones de la sociedad civil que se opongan al desarrollo de infraestructura a gran escala, pues pueden estar en contra de ello por temas como los que comentaba Héctor, del ruido, de la visión, de la protección de la naturaleza. Y creo que lo que hemos aprendido en otro tipo de proyectos energéticos es lo que debemos de salvaguardar ahora en los proyectos de renovables para que no encuentren resistencia social. Hay empresas que pueden proveer materiales y servicios al sector de renovables que les va a interesar esto. Hay países, ¿no? Gobiernos de países que pueden apoyar este proyecto que son líderes climáticos, mientras que hay gobiernos de otros países con tradición carbonífera que pueden meter ruido a la discusión pública porque pues obviamente privilegian otro tipo de desarrollo. Vemos también como un gran aliado a los jóvenes que están preocupados por su futuro, que están más sensibilizados a estos temas, mientras que, por ejemplo, personas mayores con largas tradiciones ligadas a la producción del carbón, como también comentamos en el curso, pues pueden ser detractores simplemente porque está muy ligado a su identidad, ¿no? Y a su modo de vida. Los medios de comunicación también lo vemos como que puede ser ambivalente, ¿no? O sea, depende con todo esto de las fake news. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden jugar a favor o en contra, según. Y vemos también aliados a organizaciones internacionales como la OIT, IRENA, el Banco Mundial, ONU, que ya tienen este tipo de agendas. Y como última cosa, ¿qué es lo que WWF puede hacer específicamente para involucrar a los beneficiarios y a los interlocutores sociales relevantes? Pues ayudar a definir estos hitos para la hoja de ruta de acuerdo a la ciencia climática, de forma que se asegure que la transición sucede en el paso y en la escala requerida, ¿no? O sea, todo esto de la transición energética pues tiene que ser ambicioso para que realmente tenga un impacto positivo en el medio ambiente, y ese puede ser uno de nuestros trabajos. Construir capacidades de participación social y planeación y generar espacios neutrales para promover la acción colectiva y el diálogo social. Entonces, con esto termino y muchas gracias a todos. Y te regreso la palabra, María José, ya no digo más. Gracias, Luli. No, muy buena la presentación, muy interesante. Me ha gustado mucho el mapa de actores. Hay quien nos puede apoyar, quien nos puede obstacular. Eso ayuda mucho, ¿no? En los proyectos, claro que sí. Yo quería pedirle a Keis un comentario sobre este proyecto y en general, ¿no? Sobre cuál puede ser el rol de estas ONGs que tienen obviamente mucho impacto y envergadura pues en el impulsar las agendas también de los países y las agendas a nivel local. Sí. Me gustaría oír a Keis porque tiene también experiencia en estas plataformas de negociación donde hay organizaciones de muy diferentes tipos, ¿no? Gracias, María José. Gracias a Luli y Nel para la contribución. Perdona. Sí, el papel de las organizaciones como la WWF es sumamente importante. Lo digo porque
antes estaba trabajando con la OIT tiene ya este enfoque inclusivo con los socios del mercado laboral, como son los empleadores y los sindicatos y, por supuesto, los gobiernos. Y ya hemos visto que hacer un frente más completo, un frente más inclusivo para lo que es el mundo real es muy importante. Pero en la OIT siempre hemos tenido esta barrera de ir más allá, a una sociedad civil con una voz cada vez más importante sobre asuntos sociales y económicos, ¿no? Y yo creo que el tema clima, el tema cambio climático y la lucha contra el aumento de la temperatura nos ha juntado, ¿no?, con esos actores como ustedes. Hay una convergencia entre los intereses económicos, sociales y medioambientales, porque ya estamos realizándonos que cada dimensión está relacionada con la otra, ¿no? No podemos trabajar en empleo sin pensar en medio ambiente, recursos naturales, no podemos pasar a la inclusión social, etc. Entonces yo creo que hacer alianzas de este tamaño, no solo a nivel mundial, como se mostró la foto de París y los acuerdos internacionales, pero también a nivel nacional, como México muestra, es muy importante, porque ustedes pueden convocar a otros socios, otros actores en esta lucha contra el cambio climático, que ya la OIT ya casi no puede llegar. Entonces, y la otra vez, ¿no?, ustedes tampoco siempre tienen relaciones con los actores en el mercado laboral, en el sector privado, y con la OIT sí se puede juntar. Entonces yo creo que alianzas para cambiar la agenda es importante, hacer no solo diálogos y argumentos, digamos, y acuerdos internacionales, pero actuar a nivel nacional y a nivel local, como se muestra la región en que estamos. Yo creo que ha sido muy importante este evento y yo creo que no es una instancia única, ¿no? Tiene que ser algo más regular, que la OIT tiene que multiplicar, que ya está multiplicando en otros países de América Latina, pero yo creo que más de manera más estructurada. Gracias. Muchas gracias, Kees. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado casi al final. Hay una pregunta de Genaro en el chat sobre qué organizaciones presentan convocatorias para apoyar este tipo de proyectos como los presentados para la región carbonífera de Coahuila. No sé si alguno de ustedes, Braulio, Kees, tiene alguna... Obviamente no es tan fácil, ¿no? Pero la cuestión de cómo financiar nuestros proyectos está siempre en la cabeza de todos, ¿no? Y bueno, hay que estar por nuestro lado, digamos, hay que estar escanerizando constantemente cuáles son las posibilidades, porque no es que haya un flujo siempre directo. Pero no sé si ustedes de Ninel o Braulio saben si en México hay alguna vía de financiación un poco regular. Pues justo aprovechando esa pregunta, quisiera aclarar un comentario que hice en el chat que era para Luli sobre que se pudo haber malinterpretado, ¿no?, durante la presentación de la secretaria Eglantina. Y ese comentario que hice en relación a que no importa cuánto expliques, pero es la secretaria, se refiere a que acabamos de recibir un correo de Semarnat informándonos que se cancela un proyecto de cambio climático, del Fondo de Cambio Climático, que estaba enfocado en la restauración de manglares y de dunas en la península de Yucatán. Y esto se refiere al corte, se refiere a la desaparición de los 109 fideicomisos. Y uno de esos 109 fideicomisos es del Fondo de Cambio Climático. Y bueno, primero, independientemente de, bueno, en relación a la disculpa porque se pudo haber malinterpretado, sé que Eglantina ya no está, pero una disculpa, me refería a la secretaria de Medio Ambiente y a este correo de la cancelación del proyecto. Una disculpa porque la verdad no me fijé que se mandó a todos y que estaba justo durante la presentación de Eglantina, pero aprovechando el contenido de esto, quisiera poner sobre la mesa este tema de la cancelación del Fondo de Cambio Climático y de muchos fideicomisos que atendían temas ambientales y temas laborales, y que esta desaparición de estos fideicomisos pues sí recorta el presupuesto significativamente a proyectos, a fondos que podían financiar este tipo de proyectos, ¿no? Y en ese sentido vemos el panorama del financiamiento, lo vemos muy complicado para México.
y lo estamos viviendo ONGs como nosotros, que estamos recibiendo notificaciones de cancelaciones de proyectos, ¿no? Y el panorama que vemos para el siguiente año, la gran esperanza que hemos identificado, pues es el regreso de Estados Unidos al liderazgo climático, por una parte, el anuncio que hizo Biden de regresar al Acuerdo de París, y esperamos que no solo regrese Estados Unidos al Acuerdo de París, sino que también pues ejerza ese liderazgo en presionar a otros países a que cumplan sus compromisos, a que hagan su parte, y parte de hacer esa parte, un componente importante de hacer esa parte, pues son dedicar los fondos necesarios para el financiamiento climático, ¿no? Y en ese sentido están fondos importantes como el Fondo Verde para el Clima, el Green Climate Fund, el GEF, el Fondo Ambiental Mundial, de los que México debe aportar recursos, pero también puede aplicar para recibir recursos, así como otras cooperaciones internacionales de países que han sido fuertes en esta agenda, como el gobierno alemán, como el gobierno holandés o como el gobierno inglés, que es precisamente el gobierno que financia este proyecto de transición justa. Entonces, parte del objetivo, sin tomarme más tiempo, parte del objetivo de este curso, pues es eso, hacer redes y empezar a buscar oportunidades de materializar proyectos colaborativos y poder aplicar a fondos para ello, ¿no? Entonces, simplemente esto es un mensaje para mostrar el interés de WWF en colaborar con ustedes en la consecución de fondos y en la materialización de proyectos de este tipo, aunque reconocemos que el escenario que vemos hacia adelante, por lo menos de financiamiento con recursos públicos nacionales, es difícil. Gracias, Ninel. Bueno, Blanca Medina, que digamos representa en nuestro curso a los sindicatos, nos preguntaba si habría otra instancia de presentar proyectos, porque algunos todavía no están completados. En principio no, ahora podemos utilizar el foro para compartir, porque quizá podría ser interesante que ustedes carguen estas presentaciones en el foro. En la plataforma nos queda un bloque aún por abrir, que es el último. Mañana les enviamos la información, ahí vamos a poner un foro y podría ser que rápidamente colgasen estas presentaciones que han mandado hoy, porque quizás sean más fáciles de leer que el documento de proyecto, y puede ser una forma de que todo el grupo conozca las propuestas, y también así integren los que están faltando, que supongo que en los próximos días no llegarán. Blanca me pide un minuto, me cuesta negárselo, ¿no? Entonces, si tenemos todos un poquito de paciencia y Blanca es rápida, sí me gustaría oír, visto que quiere ella hablar, qué es lo que quiere decirnos, ¿no? Como representante también del mundo de los sindicatos de trabajadores. Blanca, si puede ser sintética y luego amplías en el proyecto y lo compartimos. Muchas gracias, le agradezco mucho la atención. La verdad es que sí era un poquito complicado porque mis otros dos compañeros setemistas Nora está en un lugar diferente de aquí de la ciudad y mi compañero René está incluso en otra ciudad a 10 horas de distancia. Entonces nos ha sido un poquito complicado compaginar y terminarlo. Hemos estado intentando hacer un proyecto, viable. Yo sé que desde el punto de vista sindical a veces pudiese verse más resistencia. Y es que tenemos que poner más resistencia porque tenemos que proteger la dignidad y la calidad de los empleos de los trabajadores y de sus familias. Entonces, yo pensando que no tendría otra oportunidad, hice una presentación rápida, ahora sí que en Fast Track, para no quedarnos sin la oportunidad de exponer. Pero si pudiéramos exponerlo en el foro con la compañía de mis otros dos compañeros que tienen, por ejemplo, Nora tiene una maestría en economía, yo tengo una maestría en derecho laboral y nos completamos muy bien. Sí me gustaría hacerlo más completo. De acuerdo, pues entonces os esperamos en el foro. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias, se lo agradezco infinitamente. Vale, perfecto, pues muy bien. Entonces, para terminar esto, en este bloque que falta en la plataforma, tendremos este foro y tendremos una encuesta que les pedimos que por favor la completen, porque es requisito para que obtengan la certificación, y también es una encuesta que nos pide nuestro partner, WWF. Por lo tanto, lleva unos minutos. Es una encuesta totalmente anónima, un cuestionario como de calidad del curso, donde les vamos a preguntar qué les han parecido los contenidos, la metodología, etcétera. Se puntúa de 1 a 5 y todo queda anónimo. Utilizamos solo las medias y sí, por favor,
esta cosa les lleva muy poco tiempo. Es un link que en la plataforma lo clican y es muy fácil. Si tienen dificultad nos avisan. Y después los certificados, ahora estamos cambiando, en el centro estamos utilizando unas credenciales digitales nuevas que se pueden también postar en las redes sociales, entonces lo recibirían después de las fiestas. Así daríamos tiempo a que las personas que aún les falta algún requisito, como el proyecto o la encuesta, lo realicen. Entonces, esto desde el punto de vista formal, y con esto completaríamos el curso. Y no sé, Ninel, si aún queréis hacer un cierre, yo por mi parte agradeceros de verdad a todo el grupo, a ustedes, al WWF, que me cuesta mucho, en Italia dicen el WWF, y lo encuentro mucho más fácil de decirme este WWF, a veces se me escapa. Agradecer a Ana Sánchez, que ha estado un ratito al principio con nosotros, que ha sido un poco también que nos ha puesto en contacto con ustedes y que nos ha apoyado, y por supuesto a Kees van der Rie y a Braulio, nuestros dos tutores, y que ya llevamos varios años trabajando juntos con Kees, con Braulio también el año pasado, y es siempre un gusto. Vamos a seguir ahí, ellos están ahora enviando los comentarios a sus propuestas y por supuesto pueden seguir contando con nosotros, y si hacen una iniciativa más, Ninel, con la universidad, sí nos gustaría también asistir como oyentes, no escucharles. Y como ya es tarde, pues por mi parte todo aquí. Feliz Navidad, que tengan un buen año todos, que descansen sobre todo, y estaremos en contacto con ustedes, con sus proyectos, a través de Ninel, a través de Ana Belén Sánchez en México, y seguramente nos volveremos a encontrar, porque sí, esto da para mucho, hay muchas cosas que trabajar.